Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Hola. Dios me los bendiga. Hoy estamos en Ossining, aquí en Nueva York, en la casa de Ruth Lalangui. Bendito a mi Dios porque nos acogen. Qué precioso. Que sea una gran bendición los sitios donde nos acogen. Eso dice la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, sea una gran bendición. Bendito y alabado sea el Señor por siempre, por tantos regalos que nos da. Tantas bendiciones, tanta familia, tantas casas, tantos carros que nos da. Qué lindo, eso dice la palabra, qué hermoso y es real. Nosotros tenemos esa constancia de que es así. Damos testimonio que el Señor no desampara a sus enviados. ¿Cómo es de lindo el Señor, no? Y por eso tenemos que ser, ¿qué, mi amor? ¿Cuál es mi disco rayado? Agradecidos. Agradecidos. ¿Eres agradecido o no? ¿Has sido agradecido a pesar de las dificultades y las circunstancias o vives en quejabanza? Anoche estuviste llorando porque tu esposo te dejó. Si todavía sigues en esa amargura, suelta eso ya, de verdad. Antes quiero contarte una historia chiquitica. Chiquitica, Moni. Esa señora que es real, y una señora que se le murió su esposo 3 días, quedó en luto, pero impresionante, se metió en un cuarto, no quiso comer, lloró hasta más no poder. Después cerró, se quitó las vestiduras negras, se quitó sobre todo la del corazón, salió del cuarto y dijo, ya no lloro más, la vida continúa. Y para adelante. Tremendo, ¿no? Pero también eso se encuentra en la Biblia. Y claro que sí. Cuando David pierde el hijo de Betsabé, y también antes de eso, él lloró tres días. 3 días lloró grandemente, amargamente. Pero cuando el niño no se sana, sino que muere, entonces él simplemente se quita sus vestiduras y se levanta y sigue su vida normal. A mí me parece tan impresionante, Moni, que realmente nosotros podamos tener esa actitud. Es una actitud, o sea, es una forma de pensar, pero a veces andamos tan amargados y vivimos toda una antigua vida y no hemos podido soltar cosas y andamos así ya, y el Señor quiere, suéltalas, ven a mí, como pasó contigo, por ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar a hablar, ¿les parece? Pero pues invocando a la Santísima Trinidad. amén. Para que aprendamos a romper, porque sin Él no podemos hacer absolutamente nada, porque ahí es donde nos soltamos, porque como nos quedamos amarrados ahí pensando que nosotros podemos. Pero una de las formas de poder soltar es la gratitud. Sea agradecido. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Hoy, papá, qué precioso. Un nuevo día, una nueva oportunidad de crecer en tu amor, un precioso momento para decirte te amamos y queremos incrementar más el amor hacia ti, papá. Porque sin tu amor, ¿qué soy sin tu amor, papá? ¿Qué soy sin tu amor? A ver, ¿dónde estaría yo en este momento sin tu amor? ¿Qué sería mi matrimonio, mi vida de familia, mi esposa, mis hijos? ¿Qué sería mi vida? Yo me pongo a pensar en mi hija. ¿Qué pasaría con mi hija si nosotros no estuviéramos contigo, papá? ¿Qué pasaría con mi hijo, su familia? No tendríamos esos nietos tan lindos que tenemos. No tendríamos la posibilidad de estar en esta acogedora familia. ¿Dónde estaría? Yo por allá revolcándome, comiendo comida de cerdos. ¿Dónde estaría yo sin ti, Señor? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no decirte que te amo, como dice esa canción tan linda? ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte tu amor? Si estás en cada momento, tan lindo que estás en todo instante, en cada momento, en un plato de comida, en el poderme respirar ahorita, tomar aire, papá, que yo pueda decirte, que yo pueda hablar, qué lindo. Y soy un desagradecido en ocasiones porque solamente me pongo a pensar en función de lo mío. Y todo me lo das tú. Por eso hoy tu palabra la necesito, papá. Para que yo vaya rompiendo más mis esquemas y crezca más en tu amor, papito Dios del cielo. Dile papá, papito Dios, gracias.
Gracias, Señor. Enséñame a ser un agradecido con todo y con todos, con lo que yo recibo, con la gente que me da, con lo que, no solamente en lo económico, si puedo en lo económico, maravilloso, pero sobre todo en el amor, papito Dios, en el amor. Gracias, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, palabra de hoy. Bueno, la palabra de hoy estamos en el Evangelio de San Lucas, vamos capítulo 14, versículo 1 y de ahí pasamos del 7 al 11. Dice: sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. Espiando, sí. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir y decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a contarles una parábola. Bendito sea el Señor. No es una parábola, es un cuentico. Uy, esta mesa no sé ni qué hacer con mis manos. Si te has dado cuenta, me la pongo aquí, me la pongo allá. No hemos tenido una mesa, ¿no es cierto? Es la primera vez que tenemos una. Pero bueno, miren como más cercanos. Qué precioso, ¿no? Una vez había una loba y tenía sus lobatos, le dicen a los hijos de las crías de las lobas, los lobatos. Y entonces estaban a un lado de una orilla del río y al otro lado ellos vieron algo tan particular porque había una arena movediza y entre la arena movediza estaba un tigre. Y entonces, ¿qué sucedió? Los lobatos le dijeron a la mamá: mamá, vamos a ayudarle al tigre, pasemos el río y le ayudamos. Dijo: no, detente, ventarrón, detente un momentico, niños. Esperemos y observen lo que va a pasar y yo quiero que ustedes me den una enseñanza de lo que va a pasar. Entonces resulta que en ese momento el tigre se estaba ahogando y pidió auxilio. En ese momento llega un ciervo con unos cuernos grandísimos, llegó un ciervo, y en ese momento el ciervo se acercó y le dijo al tigre, el tigre le dijo: por favor, ayúdame. Y él le dijo: pero es que yo soy tu enemigo y tú me matas. Si yo te ayudo, tú me matas. Entonces el tigre le dijo: no te preocupes, yo no te voy a hacer daño. Y entonces nuevamente el ciervo le dice al tigre: por favor, ayúdame. Y el ciervo le dice: pero es que tú eres mi enemigo. Yo no he confiado en ti, siempre me has atacado. Dijo: por favor, yo no te voy a hacer absolutamente nada. Y por tercera vez el tigre le dijo: ayúdame. Y entonces en el momento se movió a compasión el ciervo, no le importó nada, tomó uno de sus cuernos, inclusive le partió un cuerno, ¿sí? Y le puso el otro cuerno y lo sacó. Se agarró el tigre de esos cuernos y lo sacó. Tan particular. Al salir del fango, del lodo, en ese momento el tigre levanta, cuando toma un poquito de fuerza, levanta su garra y mató al ciervo. Por no haberme ayudado cuando yo le dije. Y se fue. Dejó ahí al ciervo muerto. Los lobatos quedaron así sorprendidos y miraron a la mamá. Y entonces le dice a la mamá: ¿qué aprendieron? Dijo que a la gente de poder no puedo yo involucrarme con ellos. Porque generalmente el que tiene poder no tiene nada que perder. Y al no tener nada que perder, tú pierdes. Si te has dado cuenta, a mí me ha pasado eso, ¿no? He hecho de pronto negocios con gente que no tiene nada que perder. Y siempre salgo perdiendo. Porque antes salgo a deber.
sí, salva de ver. Y eso sucede, por eso uno tiene que ser muy sabio, teniendo sabiduría, esa sabiduría como el Señor nos enseña, ve a los últimos lugares, observa. No tanto por ese impulso humano, que el impulso humano a veces es, no, yo bajo la cabeza, pero eso es una falta de humildad. Yo bajo la cabeza, pero a mí me van a colocar, ¿no? Simplemente te ubicas en el lugar atrasito. Y si ese momento, si tú estás para ser escogido, te escogen. Y te van a observar, porque tu testimonio transforma, tu testimonio da, tu testimonio muestra. Y tal vez no te escogen allí, nuestro Señor sí te va a escoger. San Francisco así lo decía, sé obediente. Sé obediente es como un muerto que lo colocan en un puesto de honor, pero está vestido de púrpura, y el muerto simplemente agacha la cabeza. Y si lo ponen aquí, se queda allí, si lo colocan allá, se queda allá, pero no hace absolutamente nada. Eso lo enseña San Francisco. Es la misma enseñanza de mi Jesús, traducida pues a lo un poquito más para poderla digerir más. Entonces, hay que ser muy sabios con respecto a la relación que uno establece con la gente, cómo lo llevamos al plano de la familia, porque este diálogo es para la familia. Hay tanta arrogancia en ocasiones en uno tal vez en tu cónyuge, pero tanta arrogancia, entonces yo le voy a decir a él, porque tú ya te sientes mega recontra espiritual, y le vas a decir, yo siento en mi corazón pedirle perdón a mi esposo, porque yo cometí fallas, ¿sí? Entonces, mi amor, perdóname, y como él está en el mundo, te lo estamos diciendo por experiencia propia, entonces el que está en el mundo se cree, mejor dicho, se cree Santa Claus, algo que no existe, se cree, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, que no tengo ni idea por qué era la Coca-Cola, puede ser una Fanta o puede ser otra, ¿sí? Pero la última, se cree, mejor dicho, el Regame Play, bueno, el Regame Play, bueno, se me olvidó la palabra, ustedes Regame de Play, eso, lo último en guaracha, pues. Entonces, si tú vas a hablarle y le dices a esa persona, pues lógico que te va a humillar, porque lo que va a hacer es crecer su ímpetu, su arrogancia, el pecado de Satanás, que Dios lo reprenda, que se llama la soberbia. Y entonces él se va a sentir más y te va a humillar y te vas a sentir peor. ¿No te ha pasado eso? A Mónica le pasó. Se ponía a decirme, ay, mi amor, perdóname. No tengo nada que perdonarte. Y bien merecido lo tienes. ¿Sí? Tal vez yo no lo decía, pero mi actitud la hacía sentir peor que una cucarachita. Peor, porque el que no tiene nada que perder te humilla. ¿Qué te parece esa enseñanza, Mónica, mi Señor? Así es, eso es una verdad. Una de las cosas muy ciertas es como, o sea, uno de pronto queriendo hacer bien, ¿sí? Termina siendo algo que no es en ese momento preciso. ¿Por qué razón lo digo? Por algo muy sencillo. Cuando en el proceso espiritual, digamos que estamos en ese proceso de crecimiento, la otra persona todavía sigue en el mundo, el que tú vayas a confesarle cosas, a pedir perdón, además, no va a ser bien visto, ¿sí? Por eso el proceso se hace con la presencia de Dios inicialmente, y el Señor mostrará el momento justo para organizar las cosas, para hablar las cosas. Lo importante es que tú vayas avanzando en esa situación de irte sanando. Y es muy importante hacerlo, porque eres tú la persona que se siente en paz. Me encanta este pasaje porque de alguna manera es algo que pasa muy frecuentemente, que te inviten a algún lado, o de pronto una cena, alguna cosa así, o vayas de pronto a un lugar, a una actividad que haya. Y uno siempre busca, la verdad, uno siempre busca como eso, ay, un puesto bueno, ¿sí? Un puesto bueno, un lugar bueno. Entonces va uno y se trata de ubicar en esos espacios y ¿qué es lo que primero le dicen? No, aquí no se puede, váyase para otro lado, ¿sí? A veces hasta en la misma iglesia tú vas a sentarte en unos lugares adelante y entonces, no, estos lugares están reservados. Entonces uno queda así como, uy, qué pena, ¿cierto? Y entonces se va uno, a veces uno se va en una actitud como de bajar la cabeza, pero hay otros momentos en que eso
trae una reacción fuerte de la persona, que se molesta, que se incomoda, empieza a decir un resto de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se dicen todo ese resto de cosas, tú terminas ofendiéndose en la iglesia y ya no vuelves a esa iglesia, simplemente por esa situación. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ese nivel de orgullo que se tiene, pues se vio afectado, se vio tocado. Entonces tú terminas molestándote y echándole la culpa. Es que en esa iglesia, ¿no? Una situación donde uno mismo cometió un error y no fue capaz uno de reflexionar, de mirar las cosas y asumir que uno cometió el error y debe pues simplemente corregirlo. Eso es todo. Pero no, desafortunadamente no. Igualmente pasa dentro de una relación, ¿sí? De pronto, ¿qué es lo que sucede? Tú empiezas a hacer esas actitudes de reconciliación o qué sé yo, y entonces ¿qué sucede con ese esposo? Empieza a atacarte, a hacerte sentir peor. Y entonces tú, en vez de darte cuenta que el error fue de haber hablado con una persona que todavía está en el mundo, que todavía está en pecado, entonces tú lo que haces es seguirte resintiendo y resintiendo y resintiendo cada vez más, y eso, en vez de ayudar a que no se muera el amor, porque es que esa es la otra situación. Las personas creen que entregar es que se muera el amor, y entonces ay, ya me molesta, ya me fastidia, ya me incomoda. No es eso, es simplemente decir, bueno, tendrá su proceso, pero yo seguiré orando, yo seguiré estando allí, yo seguiré cuidando, porque se necesita seguir orando por la persona para su verdadera salvación. Entonces, es muy diferente a que ya no soporto, ya no quiero. Eso ya es otra cuestión donde ya tú dejaste que esas heridas afectaran demasiado tu corazón. Entonces es muy importante esto de que cuando tú reconozcas tus fallas, reconozcas tus errores, pues te des cuenta que la otra persona no quiere decir que si tú la reconociste las fallas, la otra persona te va a aceptar eso y se va a sentir muy bien y te va a decir, bueno, qué bien, yo también te pido perdón. No. El Señor es el que te va a mostrar el momento justo para que tú puedas realmente hablar con la persona. Porque he visto muchos procesos donde estamos en esa situación de reconciliación y la persona ni siquiera, ojo con esto, ni siquiera ha orado hasta ella misma en la parte personal, o sea, ir al proceso de la oración. Y de una se va a hablar con la otra persona. ¿Y qué sucede? Se generan resentimientos, se generan dolores mayores. Lo sé porque cuando nosotros empezamos en el proceso de reconocer al Señor, alguna vez con mi mamá y mis hermanas intentamos hacer ese proceso. Y claro, pues una cosa es uno hacerlo en el plano humano y otra cosa es hacerlo en el plano espiritual. Como no habíamos hecho nada en el plano espiritual, simplemente empezamos a hacer las cosas de reconocer lo que nos dolía, lo que nos había afectado en la parte humana, de castigos o palabras o cosas así. ¿Y qué fue lo que se logró? Se logró un daño mayor, un dolor grande. En cuanto a que uno dice las cosas que me dolieron, ¿sí? Desde el plano humano, y entonces eso trae una carga emocional, eso trae un malestar que se transmite. O sea, tengamos presente, nosotros no hablamos, o sea, sí decimos palabras, pero lo que transmiten esas palabras es el espíritu que hay oculto en esas palabras. Por eso la importancia de nosotros sanar el corazón, porque si tú vas a hablar y tu corazón está lleno de resentimiento, el espíritu que se transmite es el resentimiento. Entonces por eso es que la otra persona reacciona, por eso es que la otra persona inmediatamente entra en un esquema defensivo, qué sé yo, porque lo que transmite es el espíritu. Entonces cuando nosotros hacemos un proceso, de sanación
desde la oración, desde ese sanar esas heridas emocionales, y tú empiezas a hablar así nomás, pues lo que vas a hacer es lastimar a la otra persona. Entonces es muy importante que primero se trabaje esto, porque y después el Señor tú trabajas esto en la oración, y el Señor te mostrará cuándo es ese momento para ir a hablar con esa otra persona de una situación que has reconocido, y así no terminas siendo humillado, así no terminas en una situación más difícil, más complicada o un problema mayor. Entonces por eso es que es importante. Igual, si a ti te invitan, pues es preferible que a ti te señalen en dónde debes ser, o muy sencillamente tú preguntes dónde debes ubicarte, ¿sí? Porque a lo mejor te vas y te sientes tú cómoda y era la silla preferida del abuelo, y entonces qué pena, esa es la silla del abuelo y te tocó, y qué pena. ¿Sí? Entonces, así mismo, y en las iglesias, ¿no? Pues en una ceremonia normal, pues bueno, ya sabe uno que los espacios están pues ahí, y ahí te vas y te sientas donde tú desees. Pero cuando haya una ceremonia especial, sí ya es importante uno mirar claramente o preguntar qué lugares se pueden ocupar, porque a veces de verdad pasa uno unas vergüenzas, y como dice aquí el pasaje de nuestro Señor Jesucristo, no te vayas a sentar allá en el primer lugar, porque a lo mejor te terminan avergonzando y te toca irte para el último sitio, porque como llegaste y te sentaste en el primer lugar, pues los otros sitios se fueron llenando. Y entonces cuando viene la otra persona, ay, qué pena, estas bancas están ocupadas, entonces te toca levantarte de allí. ¿Y a dónde te toca irte? Para el último lugar, porque las otras bancas ya están ocupadas. Entonces, por eso es muy importante eso. O sea, no te creas otro ejemplo que allí salimos es cuando tú estás hablando y tú te sientes, no, pero es que lograste esto y lograste aquello y no, y que has estudiado esto y has estudiado aquello, y mejor dicho, te echas las flores habidas y por haber. Y resulta que hay alguien que posiblemente esté más callado, sin problema, cuando alguien viene, doctor, tal cosa, o por favor, siga por acá. Y entonces cuando uno ve y uno, uy, impresionante todo lo que dije, y la otra persona era una persona más instruida y demás, porque a veces pasa eso, que te echas tantas flores, que yo sé, es que yo conozco, es que yo he ido, he manejado, he hecho y tal, y bueno, y te echas una cantidad de flores en cualquier tema, y resulta que aparece alguien que de verdad ha hecho muchas más cosas, y quedas tú como que, ups, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros nos queremos echar flores a nosotros mismos, desafortunadamente muchas veces terminamos humillados, y ahí es donde el Señor está diciendo, no te eche las flores, no te pongas tú en ese lugar de privilegio, no, que venga otra persona y te reconozca, es otra cosa muy diferente, pero tampoco como se dice, no te comas las flores como los burritos, ¿no? Porque eso te hace daño, de verdad, eso es la levadura. Entonces simplemente permite que las cosas fluyan, pero no te eches flores a ti mismo, no te estés diciendo es que yo, porque el Señor no le gusta eso. El Señor, si tú te estás ensalzando, ya tú tienes tu reconocimiento. ¿Y qué es lo que va a suceder? Viene y llegará el momento en que te van a humillar, te van a dejar por el piso, y ahí es donde está el problema. Cuando tú dices, estoy en un proceso de formación espiritual, no, es que yo sí leo la palabra, es que yo sí oro, es que yo sí tal cosa, es que yo sí tal otra, y vas a tu casa y entonces con tu esposo, no, pero es que usted no va a la iglesia, pero yo sí voy, no tal cosa, y viene tu esposo y con una palabra te dice y te deja bien mal. ¿Por qué razón? Porque si está en el mundo, te va a planchar, como decimos aquí en Colombia. En tú. Sí, te va a dejar vuelto nada. ¿Por qué razón? Porque te ensalzaste, y al ser ensalzado te vas a humillar. Y más en el plano espiritual tienes que tener cuidado de eso, porque desafortunadamente en el plano espiritual el mal siempre está buscando cómo dejarte humillado en pleno. Entonces, cuando tú estás en el plano espiritual creciendo, antes más humildad debes tener. ¿Sí o no, Rafa?
Por eso es importante que haya una reconciliación en tu corazón y un perdón en tu corazón con la otra persona, independientemente si el otro quiere o no quiere. Pero no estés buscando que el otro, por un sentimiento de culpa o por una mega espiritualidad que tal vez estás experimentando y que es simplemente emocionalidad, vayas de pronto a ser humillado, ¿sí? Hazlo primero en secreto, como dice mi Señor, allá en el lugar secreto donde el Padre todo lo ve, allí ante mi presencia de nuestro Padre Dios, perdona y reconcíliate con esa persona en secreto. Ya después el Señor organizará para que en físico se pueda llegar a ese momento. Yo sí vivencié muchas cosas de humillaciones fuertes, inclusive llegué a sitios donde comunidades, por ejemplo, que ya las personas llevaban mucho tiempo allí sentándose a la mesa, y yo llegué de invitado y me senté en una silla donde había una persona que llevaba como 20 años sentándose en el mismo sitio, y me senté por pura equivocación y por necedad, tal vez no fue necedad, sino por pura ingenuidad de la palabra. Me senté allí, si vieras qué comida tan yo me senté a la mesa, me sentía tan incómodo porque le tocó sentarse en otro lugar, y entonces yo me sentía como mosca en leche, horrible, o sea, no sabía dónde ubicarme, horrible, fue una comida muy molesta, porque no me sentía yo en ese momento que hacía parte allí, y no pude ni compartir y hubo hasta cierta discusión también en las otras personas, porque yo era un invitado, pero la otra persona llevaba mucho tiempo sentándose allí en ese sitio. Entonces hay que ser muy cuidadosos, de verdad. Uno siempre tiene que, esa capacidad perceptiva como es de importante que Dios nos la agudice, para uno saber en qué momento, porque la percepción hace parte también de esa sabiduría que uno debe tener para saber en qué momento uno comportarse. Lo primero que uno tiene que hacer es reconciliarse en lo espiritual, y posteriormente, si la persona está, siempre y cuando el Señor me lo muestro, el Señor me dé la sensibilidad para poder ver en qué momento yo le puedo pedir perdón, o perdonar, o perdonarme, ¿sí? Pero fíjate lo importante, que no tampoco es que te quedes simplemente con el no voy a perdonar, no lo voy a pedir perdón, no, hazlo tú a nivel espiritual, hazlo tú, porque la otra persona tal vez no te va a entender y te vas a sentir humillado, porque lo que vas a hacer es nutrirle el orgullo y nutrirle ese espíritu de pavo real que tal vez tenga, porque hay una prepotencia y una altivez en su interior, y no vas a sacar nada sino simplemente mayor humillación, y te vas a sentir peor. Aún así, estés tú siempre con espíritu de reconciliación. Si la otra persona no quiere reconciliarse, ya es su problema, pero tú sí siempre con espíritu de reconciliación. O sea, sea agradecido, vuelvo a decirlo, sea alegre, y estés tú en tu vida creciendo espiritualmente, y el resto déjaselo por añadidura al Señor, porque lo contrario te van a humillar. Te van a humillar fuertemente, y ten cuidado con quién te involucras a nivel económico, porque si te empiezas a hacer negocios con aquel que tiene poder, vas a perder, porque él no tiene nada que perder, él lo único que busca es conseguir más dinero, y te ve simplemente como algo pequeñito. Entonces no te hagas ilusiones, y ten mucha prudencia, muchísima prudencia, porque te vas a sentir humillado y vas a perder. Te digo que me ha pasado muchas veces eso, muchas veces, y hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Dios te bendiga, que el Señor te dé mucha paz, y qué pena contigo. Sea agradecido, por favor, sea agradecido. Acuérdate que tú eres el hijo más amado de Papito Dios. Dios te bendiga. Dios Chao. los bendiga, un fuerte abrazo. Mi papá no te humilla, acércate a él y lo verás que él sí te reconoce a ti, porque él es el amor de los amores. Chao.